Apreciados amigos, hermanos, qué placer estar con ustedes nuevamente en esta semana para compartir y repasar la lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 10, una lección sumamente importante y necesaria para todo creyente, y esta es el arrepentimiento y perdón. ¿Qué significa esto? Vamos a analizarla esta semana. Tengo junto a mí a dos personas muy especiales. A mi derecha está el pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido al programa. Bienvenido, como siempre. Soy tu siervo. Un placer estar con usted aquí. Y a mi mano izquierda, Johnny Valenzuela. Johnny, qué placer tenerte nuevamente aquí. Es Muchas un honor. gracias, muchas gracias. Amén. Por eso estamos aquí para compartir y pedir que Dios nos pueda dirigir. Así que vamos a orar y pedir a Dios que nos acompañe. También tendremos la lectura de la cita específica de la lección como texto de memoria, que voy a pedir al pastor Manrique que nos lea después de la oración que tendrá Correcto. mi hermano y el pastor Johnny Valenzuela. Por favor. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias te damos porque en tu amor y en tu misericordia nos permites estar reunidos otra vez para poder estudiar, Señor, para poder aprender más de ti. Queremos suplicarte en esta hora, Señor, que puedas perdonar nuestros pecados y que podamos, Señor, de esta manera ser dignos de recibir tu presencia para que puedas acompañarnos en el estudio, para que puedas dirigirnos, Señor, y para que podamos a través del estudio de la palabra del día de hoy, Señor, tocar los corazones de tus hijos a través de este mensaje. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea sobre nosotros y también sobre cada oyente, Señor, que ha de sintonizarnos. Te pedimos que tu bendición sea para todos en general, pero que sobre todas las cosas, Padre Celestial, puedas poner en nuestro corazón la necesidad de aceptar tu palabra y hacer tu voluntad. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto para memorizar, que de paso ya muchos lo saben de memoria, es un texto muy común, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Amén. En esta semana, en este nuevo repaso, vamos en realidad a dar la respuesta a lo que quizás en la semana anterior, en la lección anterior, se dio en el concepto de la condición del hombre. Hablábamos semana pasada de que el hombre en su condición de pecador está separado de Dios, y la separación de Dios ha traído toda esta miseria al mundo, la condición del pecado, lo que trae sufrimiento, el dolor, la muerte inclusive, y todo lo que eso trae. Pero hoy vamos a ver cómo podemos, como seres humanos, recibir o volver a tener esa relación con el Señor, a tener esa restauración que Dios desea. Pero hay un paso importante, un paso necesario que todo ser humano necesita hacer. Y vamos a enfocarnos, por supuesto, en lo que es el arrepentimiento y el perdón. Y por esto vamos a dar inicio a este repaso, y me parece interesante que la lección hace énfasis en una de las historias que está en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Éxodo, donde nos da una reseña de lo que pasó con un pueblo que salió de Egipto y estuvo allí al pie del monte Sinaí. Y mientras Moisés estaba en la montaña, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, este pueblo que se suponía debía conocer de Dios y tenía que ser fiel al Señor, habiendo visto su poder en librarlos, sacarlos con una poderosa, lamentablemente este pueblo creyente pide a un líder, a Aarón, que establezca un ídolo en vez de seguir fieles a Dios. Y esta es una historia que nos da un bosquejo, una idea de lo que significa el pecar, pero también el arrepentimiento, el poder y el perdón del Señor. Quiero pedir, a ver si tienen ustedes algún comentario inicial antes de entrar en la lección. ¿Qué les parece este concepto de arrepentimiento y perdón? Pastor Manrique, tal vez. Dios es un Dios que siempre hace advertencias a su pueblo. Y Dios es un Dios que habla claramente acerca de lo que es pecado. Lastimosamente hay muchas personas que no tienen claros esas advertencias, pero ustedes lo van a ver a lo largo de toda la historia, y lo vamos a tocar más adelante ahora en la lección, cómo Dios le advierte a su pueblo que Él es el único, Dios es un Dios celoso, pero lastimosamente aquí las personas cometieron un gran pecado. Dice Éxodo el capítulo 32, Éxodo 32, el versículo 30, Éxodo 32, 30.
Moisés era consciente del pecado que había cometido el pueblo. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces, Moisés, que era el guía, tiene claro cuál es la diferencia entre el bien y el mal. De paso, nosotros como pastores, pues somos guías de la grey. Y nosotros debemos tener claro, no solo los pastores, los ancianos, los líderes, qué es pecado y estar hablándole a la gente de lo que es pecado. Porque es que algunos no se arrepienten porque no saben qué es pecado. Claro. Y nuestra función como líderes es esa. Entonces, lo que queda claro en esta primera parte de introducción es que aquí hay un pecado y que el pueblo debía arrepentirse. Pero cuando el pueblo no se arrepiente, hay juicio. Y Dios actúa de esa manera. Y por eso dice el verso 35. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, hay pecado, pero cuando no hay arrepentimiento, ¿qué viene? Viene juicio. ¿Ok? Pastor, qué buen punto. Johnny. Sí, algo interesante es que la lección menciona no solamente el capítulo 32, sino llega hasta el 34, donde vemos ahora la misericordia de Dios, ¿no? Al llegar al arrepentimiento. En el capítulo 34 se renueva otra vez el pacto, ¿sí? Recordemos que la historia menciona que cuando Moisés descendió y vio todo ese espectáculo de pecado que estaban cometiendo, en su enojo, Moisés arroja las tablas de piedra y las quiebra, ¿no? En el capítulo 34, Dios le dice a Moisés otra vez, ¿sabes qué? Prepárate otras tablas, ¿sí? Volveré a escribir en ellas. Exactamente, ¿sí? Entonces, el mensaje de esta semana es un mensaje de que Dios está dispuesto a aceptarnos otra vez de regreso, siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea genuino. Cuando no hay arrepentimiento, y eso lo vamos a ver en la lección, pero cuando no hay arrepentimiento hay juicio. Cuando hay arrepentimiento hay una renovación, no solamente de un pacto, sino también una renovación espiritual en el ser de quien experimenta esto. Muchas gracias. Muy buenos puntos. Creo que estamos firmando, teniendo un buen fundamento para la lección. Y vamos a partir de lo que acaban ustedes de compartir, a iniciar en el día domingo. Y quiero decir esto, algo que usted menciona, Pastor Manrique, muchas personas hoy en día tal vez no conocemos o no nos arrepentimos porque no conocemos en forma, digámoslo así, personal, directa, qué son las cosas que estoy haciendo que son en realidad pecaminosas y por ende no hay un arrepentimiento. Y para muchos individuos la vida del cristianismo es una vida donde ya no hay que arrepentirse básicamente. Vivimos una vida donde no hay un arrepentimiento diario o consciente en lo que estoy haciendo porque no me doy cuenta de mis errores. Y hay algo importante que menciona aquí el día domingo que creo que conecta muy bien con este punto, que es la prisa de la vida. Cómo muchas veces nosotros en el día a día, en el caminar diario, en nuestros trabajos, labores, responsabilidades con la familia, con el hogar, con el trabajo, con lo que sea, perdemos de vista lo que al Señor le agrada que hagamos y pues pecamos o transgredimos su ley y no nos damos a veces cuenta de ello. Usa ya el ejemplo de lo que sucede en una persona que está muy atareada en el día de la semana y el sábado llega y el día de mañana, el sábado, hay algunos incidentes en su vida que le hacen entonces a ella a lavar ropa, a cocinar, a hacer varias cosas que a la vista de muchos no es problema, no hay ningún inconveniente. Pero en realidad a la vista de Dios estaremos nosotros siendo fieles. Y aquí es algo que tenemos que hablar y quizás profundizar un poquito más, porque de alguna forma u otra la falta del pueblo de hoy es la misma falta que pasó en la antigüedad, donde no se escucha un llamado de arrepentimiento o no estamos dispuestos a arrepentirnos y nos sentimos cómodos con la vida que llevamos que está siendo contraria al ideal del Señor. Y en vez de buscar el ideal del Señor, nos sentimos satisfechos en una vida, por decirlo así, un poquito más común, más secular, más mundanal. Sí. Johnny, adelante. Sí, yo quería resaltar algo. ¿Sabe que lo que mencionó el pastor Manríquez acerca de que Moisés señaló el pecado, ¿sí?
Hoy en día, y ese es un problema en general en el mundo cristiano, se predica de arrepentimiento, pero no se predica de qué me tengo que arrepentir, Buen punto. ¿sí? Ujú. Entonces, ese desconocimiento nos ha llevado a hacer cosas que aparentemente no son malas, pero ante los ojos de Dios estamos no haciendo su voluntad o no estamos agradando su nombre. Entonces, este hecho es algo bien importante. Nosotros tenemos que hacer lo que Moisés hizo como líderes. Nosotros tenemos que señalar el pecado. Nosotros tenemos que predicar de estos asuntos Ujú. para que las personas vayan teniendo ese conocimiento. La palabra de Dios incluso dice que muchas personas se perderán por falta de conocimiento, ¿verdad? Porque ellos estuvieron haciendo cosas que para ellos eran pues sencillas, algo así, y esta parte del domingo en la prisa de la vida es algo que señala muy bien esto. Ujú. Sí, es bueno notar que quien escribe la lección es una dama, es una mujer, y cuando yo leí la parte del domingo, lo vi desde la perspectiva de una dama, ¿no? Ella presenta el ejemplo de una dama atareada. Y me imagino que ella dijo, se identificó con muchas damas que quizás el sábado en la mañana están preocupadas por atender a su familia antes de ir a la iglesia. Pero ahora yo quiero presentarlo desde la perspectiva del hombre, porque también el sábado puede llegar a traernos ciertas ocupaciones. Es Ujú. posible que alguien esté intentando el sábado mirar su teléfono para responder cosas del trabajo, siendo el día del Señor en lugar de desligarse. Es normal que alguien diga, ay, y no puse gasolina al carro en sábado. Yo trato de siempre dejar mi vehículo antes cargado de gasolina durante la semana para no tener problemas, ¿verdad? El sábado, o sea, para que el sábado sea una delicia, para no tener las cargas normales y regulares que tenemos, ¿verdad? Tratando de dejar la ropa preparada que voy a usar para el sábado, tratando de verificar aquí se muestra como que la señora es la culpable porque ahora no tiene la camisa planchada del señor. Yo digo, ¿y por qué el señor no revisó si tenía su ropa planchada el día Claro. anterior? Lo que quiero decir es que nosotros los hombres caemos en el mismo asunto. El punto es que muchos creen que esas cosas no son incorrectas. Ujú. Lo que quiere ella destacar aquí es que esos ajetreos del sábado que muchos ven como aparentemente normales, no los ven como incorrectos. Y la palabra del Señor dice que esas 24 horas del sábado no son nuestras, sino son del Señor. Así es como lo declara el mandamiento claramente, ¿verdad? Y entonces hace una referencia a la historia que aparece. Y quiero que leamos esos dos versículos. En San Lucas, el capítulo 10, el versículo 41 y 42. Ujú. Ustedes conocen la historia, dos hermanas, Marta y María. Marta, la más hacendosa, bueno, no quiere decir que María no lo fuera, pero por lo menos el relato la presenta así, y María la que está sentada a los pies de Jesús, ¿verdad? Y entonces dice el verso 41 de San Lucas 10. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será Quitada. quitada. ¿Cuál fue la buena parte que ella escogió? Pues estar en lo espiritual, Así es. estar con Jesús. Yo animo a todos los que nos ven, porque nos ven miles de personas de todo el mundo, que ahora que ella está haciendo ese énfasis en cuanto al sábado, podamos tener una vida desacelerada el sábado, no haciendo las cosas regulares. No hay por qué encender lavadoras, no hay por qué lavar ropa, no hay por qué estar cocinando cosas extras. Eso se hace con anticipación para que se pueda disfrutar el sábado con el descanso físico, pero también con la comunión con Dios. Y quizás déjame decir dos cosas más, mira. Eso en cuanto al sábado, pero es que entre semana pasa lo mismo. Yo veo que la gente tiene una vida supremamente acelerada. Bueno, yo también he sido, en inglés se dice workaholic o muy trabajólico, se diría en español. Toda mi vida se ha caracterizado por hacerlo de esa manera y he tenido que hacer cambios. Y claro, como que ya pasan los años y uno va madurando en ese sentido. Pero llega un momento en mi vida, como seguramente le pasa a muchos, que lo primero que hacía en la mañana era tomar el teléfono para mirar qué mensajes habían y no, ni siquiera había pasado la oración, ni Claro. siquiera había estudiado. Yo tomé una decisión en mi vida, ya lo comenté en un programa pasado y lo voy a repetir aquí, y decidí hacer hábitos que se mantengan en mi vida para desacelerarme y para el primer lugar a Dios. Entonces en la mañana, temprano, lo primero que hago tan pronto abro los ojos, doblar mis rodillas, pasar tiempo con Dios orando. Lo segundo, besar a mi esposa y agradecer por ella. Y lo tercero,
abrir la palabra. Amén. Cuando esos hábitos ahora los hago todos los días, entonces ya no hago lo que antes hacía. Y lo digo porque hay algunos que están muy preocupados por eso. Los mensajes que esperen, Sí. las notas que esperen, y después de que estudié, ahora sí entro en el tema laboral, porque lo primero es Dios. Pero al final del día, lo mismo. Algunas personas miran redes sociales hasta que les da el sueño, si es que les da, porque duran hasta las 2, 3 de la mañana algunos perdiendo el tiempo ahí, ¿no? Otros, no hay nada de malo de paso en ver redes sociales, muchos nos están viendo ahora por redes sociales. El problema no es las redes sociales, sino el mal uso de las redes sociales. Y lo otro, otras personas ven televisión hasta que les da el sueño. ¿Por qué no tomar el último momento del día para estar con Dios? Mm. Para leer una parte de la palabra y para orar y revisar el día en la oración. Mientras estoy orando, reviso mi día y pensar de qué debo arrepentirme en el día. Eso cambiaría totalmente nuestro escenario y desaceleraríamos nuestra vida para poder tener más comunión con Dios. ¿Qué tiene que ver las prisas de la vida con el perdón? Eso tal vez muchos se lo estarán preguntando. Bueno, estamos hablando de perdón y arrepentimiento y ahora vienen las prisas de la vida. Saben que precisamente es importante recalcar que nosotros asociamos el perdón con pecados grandes. Sí, sí. ¿Sí? Pecado grande, sí. Asociamos el perdón con ah, adulteré, forniqué, robé, golpeé a mi hermano. Con todas estas cosas nosotros asociamos el perdón. Pero también cuando nosotros nos pasamos por alto la comunión con Dios o todas estas cosas que usted mencionó ahorita precisamente, cuando nosotros le dedicamos más tiempo al teléfono que a Dios, necesitamos pedir perdón por eso también, ¿sí? Porque las prisas de la vida nos están robando a cada uno de nosotros precisamente eso, una comunión con Dios. Mm. Y la prisa de la vida, cuando nos roba eso, nos aleja de Dios. Y precisamente por eso nosotros tuviéramos que, la historia de esta dama que empezó a hacer sus quehaceres en sábado, metió las sábanas a lavar, a la lavadora, a hacer el póster para la iglesia, empezó a hacer todo eso, ella al final reconoce, ¿sí? Y entonces cuando ella reconoce, la lección menciona que ella comienza a llorar, ¿sí? Mm. ¿Por qué? Porque ahora ella, cuando reconoce, sabe que está defraudando a Dios, ¿sí? Sabe ella que está haciendo mal y es ahí donde llega el arrepentimiento a su vida. Y cuando el arrepentimiento llega a su vida, entonces ella pide perdón a Dios porque ha estado haciendo cosas que no agradan su nombre, ¿sí? Entonces, esta parte de la lección es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque a- arrepentirnos de estas pequeñas cosas tan sencillas que parecen en la vida real y parecen tan sencillas, pero en realidad estas pequeñas cosas nos llevan a acciones más grandes, ¿sí? Como alejarnos completamente de Dios. Amén. Creo que ustedes han podido tocar algo muy importante, necesario para nosotros mismos aplicarlo a nuestra propia vida. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida diaria que nos están separando de Dios, llevando a justificar acciones equivocadas como simplemente hábitos de vida normal? Dormir tarde, Mm. como usted mencionaba, ¿en qué? Haciendo que no leyendo la Biblia, sino porque estoy viendo redes sociales, viendo televisión, etcétera. ¿Cómo estoy comportando con mi familia, con mis hijos? ¿Por qué no tengo paciencia con ellos? ¿Por qué soy una persona dura, tal vez áspera, falta de cortesía, falta de agradecimiento? Porque quizás no paso tiempo con el que me puede limpiar. Por Correcto. eso la lección habla y enfatiza la necesidad de reconocer nuestra imperfección, nuestra suciedad espiritual y pedir que Dios nos limpie y nos dé de su justicia. Nos quite esos mantos, esas vestimentas sucias que tenemos, pero hay que tener un sentido profundo de qué y en qué forma estoy siendo desleal al Señor y estoy cometiendo pecados con el Señor, para entonces tener el sentido de arrepentimiento genuino. Porque conectando esto, vamos al siguiente día, al día lunes, hay un aspecto que sucede muy frecuente cuando nosotros estamos siendo quizás confirmados o indicados por el Espíritu Santo o por alguien ajeno a nuestros errores.
Tal vez está escuchando usted ahorita este programa y usted está escuchando y dice, yo no guardo el sábado correctamente. Sé que estoy cometiendo estos actos porque estoy tal vez dejando que la prisa de la vida, que los quehaceres del trabajo, de la casa, de lo que pasa en el mundo, lo que me atrae del mundo, robe y tome ese tiempo con el Señor. Mucha gente ni siquiera hace preparativos para su comida el sábado y simplemente salen a comer en cualquier lugar. El punto es de que no hay preparación, no hay ninguna indicación y tal vez en ese momento está usted pensando, bueno, Señor, estoy cometiendo un error, ¿cómo puedo rectificar esto? Pero hay un aspecto importante que muchas personas pueden caer en el concepto del remordimiento y eso les lleva quizás a decir, sí, me equivoqué. Tiene razón, me equivoqué porque es verdad, yo soy aquellos hermanos de que fomentan qué sé yo, el estar mirando cosas en sábado que no son de sábado, ¿no? Voy a la iglesia y pregunto a los chicos del trabajo, de la iglesia, mis compañeros de iglesia, ¿no? Hablamos de fútbol, hablamos de deporte, hablamos de esto, hablamos de aquello. Así que estoy entre ese grupo. Pero, ¿cómo puedo diferenciar entre verdaderamente sentir remordimiento, digamos, arrepentimiento, desearse arrepentimiento de este pecado, ese error, de esa forma, y no simplemente caer en el remordimiento que puede ser un aspecto donde no estamos realmente entrando en un arrepentimiento sincero, buscando que Dios perdone? Hablemos un poco de esto. Sí, Pastor. déjame, pastor, conectar la lección del domingo con la del lunes para hablar de eso. Ya lo comentamos que la autora pone una historia muy interesante de una dama muy ocupada el sábado, ¿no? Y ahí quiero puntualizar dos cosas. Lo primero, ella se sienta a pensar, o se pone a pensar que le ha fallado a Dios, ¿no? Y llora. Ese llanto es una señal de un arrepentimiento genuino, porque ella ahora conoce que actuó mal, que le ha fallado a Dios y que ha violado uno de los mandamientos. El mandamiento dice claro, acuérdate del sábado para santificarlo. Santificarlo es apartarlo para uso sagrado. Y ella estaba usando el sábado para el uso común. Ahora sabe que tenía que usarlo para uso sagrado, cae en cuenta de ello, llora y se arrepiente. Y aquí va el punto. Entonces ahora entramos a la lección del lunes y la lección del lunes habla de que ese sentir lo pone el Espíritu Santo. Déjame leerlo de San Juan, capítulo 16, versículo 8. San Juan 16, 8. Hablando del Espíritu Santo dice, San Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ¿quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Y cuando somos convencidos del pecado, hay un elemento fundamental que trae el arrepentimiento genuino, y es que hay dolor por lo que hice. ¿Sí? Cuando yo estoy convencido del pecado, Señor, yo fallé, Señor, hice esto, y hay dolor, y ese dolor conlleva lágrimas, que es el caso que vimos en el domingo. Okay. Sí. Entonces, allí está la persona arrepentida y llorando. Eso es el arrepentimiento genuino. Y además de dolor por lo que se hizo, la decisión firme de no volver a hacerlo. Porque como hubo dolor, mire, a nadie le gusta estar sintiendo dolor. No sé a cuánto les encantan que les apliquen inyecciones. A mí no. No sé a cuánto les encanta que los golpeen. El ser humano no le gusta sentir dolor. Para eliminar el dolor, pues tú tienes que evitar que lo que produce dolor te afecte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el pecado, si el arrepentimiento me genera un dolor, eso lo pone el Espíritu Santo, pues eso da como resultado que yo quiera apartarme del pecado porque me seguirá generando dolor. Entonces, ahí es donde el arrepentimiento es genuino. Pero ¿cuándo no es genuino el arrepentimiento? Ahora, ¿qué es lo que el pastor está preguntando? Lo que llamaríamos remordimiento. Ese remordimiento es cuando pues lamentamos que hay consecuencias por el pecado y decimos, wow, si yo sigo en pecado, pues me va a perder. Es una consecuencia. Pero realmente, aunque nos muestra lo que nos sucederá, no hay nada en el corazón que nos esté moviendo a hacer el cambio. Así es. La palabra arrepentimiento, a ver, yo creo que tengo eso en mis notas aquí, lo quiero compartir con ustedes. Sí, aquí lo tengo. La palabra arrepentimiento, una de las palabras que más se usa para arrepentimiento en la Biblia, en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra metanoia. Y metanoia significa cambio de mente.
Entonces, quiere decir que ahora sentí dolor, pero como sentí dolor, debe haber un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de afectos, un cambio de voluntad, un cambio de conducta. Ahí es donde el arrepentimiento es genuino. ¿Sí me hago Amén. entender? ¿Quién pone eso? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Sí, un ejemplo de remordimiento sería una persona que está cometiendo adulterio Sí, es descubierta. ¿Sí? correcto. Ahora la persona tiene miedo de perder su hogar, de perder su esposa, de perder sus hijos por la acción que tuvo. Y ahora él siente la necesidad de restaurar otra vez todo eso, ¿no? Muestra tal vez en su rostro preocupación, miedo, todo eso, pero ¿qué hubiese pasado si no hubiese sido descubierto? ¿Sí? Hubiera seguido en su pecado. Exactamente, él hubiese seguido cometiendo adulterio hasta que lo descubrieran. Eso es remordimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque está preocupado, tiene miedo porque lo descubrieron, no porque él deseara en su corazón dejar esa vida, ¿sí? Arrepentirnos es analizar nuestra vida, analizar lo que estoy haciendo, reconocer que estoy haciendo las cosas mal y apartarme sin la necesidad de que me descubran. ¿Sí? Ahora, eso, como usted lo menciona, pastor, solamente lo da Dios, ¿sí? Tener un sentido de arrepentimiento, de dolor, ¿sí? Yo cuando vine a la iglesia, cuando me bauticé, yo era un adolescente y cometí ciertas cosas que no eran buenas. La iglesia lo supo y pues me disciplinaron en México. Me pusieron la disciplina eclesiástica. A mí me encantaba cantar, me encantaba alabar a Dios. Y el primer servicio al cual yo fui a la iglesia con la disciplina me hizo ver mi realidad de que el pecado me había alejado de Dios. Yo sentí un dolor porque ese día no había quien cantara en la iglesia, ¿sí? Y tú no podías hacerlo porque estabas disciplinado. Exactamente. Y yo comencé a cantar porque yo vi en la iglesia a la que asistía la necesidad de que alguien alabara a Dios. Entonces, esa fue mi motivación para yo cantar a Dios. Y ahora cuando yo llego a la iglesia y veo que nadie hay para cantar, pero yo no lo puedo hacer porque el pecado me arrebató ese privilegio, entonces cayó un dolor en mí que me hizo odiar el pecado, ¿sí? Me hizo entender que si yo me voy en contra de la voluntad de Dios, voy a perder esos privilegios tan maravillosos que Dios nos da, ¿sí? Y ese dolor que yo sentí en ese momento, yo salí de la iglesia ese día, fui a casa y lloré, solo. Yo vivía solo, no había nadie conmigo, no estaba llorando para que nadie, yo estaba llorando porque sentía dolor en mi corazón, porque no podía yo alabar a ese Dios maravilloso que había cambiado mi vida, Amén. ¿sí? Ahora yo lo había defraudado, pero esa sensación de dolor se llama arrepentimiento, que no necesitas mostrárselo a nadie, no necesitas decírselo a nadie, solamente necesitas decirle a Dios que lamentas realmente haber actuado de esa manera y que deseas volver a alabar a Dios. Amén. Tenemos un punto interesante aquí que tenemos que afirmar. Es el aspecto de qué sentimos, arrepentimiento O o remordimiento. remordimiento. Y es muy importante que quizás en este punto, en este momento, te hagas esta pregunta. ¿Qué te motiva a ti a dar o pedir perdón? ¿Es simplemente el hecho de que tienes temor de la consecuencia? ¿Tienes temor de que se descubra tu pecado? Pero no sientes realmente aversión al mal, no sientes esa realidad de que el pecado, cualquiera que sea, por más grande o pequeño que sea, te está separando de Dios, está ocultando de la posibilidad de ver su faz, su amor, su verdad. Y por ende, recuerda esto, si estás experimentando simplemente temor a ser encontrado, descubierto, temor a la consecuencia, a que te vas a perder porque está el pecado, pero no sientes aversión al mal, no tienes ese deseo de vivir una vida como la de Cristo, donde te deleites en la verdad, ames la justicia, ames la rectitud, ahí es donde tenemos que ir al Señor y decir, Señor, trae en mi corazón ese convencimiento del pecado, de la justicia, de su juicio. Es decir, dame a través del Espíritu Santo, dame el sentir de
dejar de pecar y pedir a Dios que me perdone, me transforme, como usted menciona, pastor, cambiar de mente, tener una mente diferente, anhelar la pureza, la rectitud. Amén, amén. Eso es lo que hace en el corazón del hombre un verdadero sentido de arrepentimiento y por ende el Señor es más que dispuesto a perdonar y cubrir nuestras faltas, darnos esa victoria, sanar nuestras heridas y poner en nosotros su manto de justicia. Y quiero decir tal vez este punto, antes de darle a usted la palabra, Pastor Manrique, hay en la Biblia varios ejemplos de ambos aspectos, arrepentimiento y remordimiento. No siempre el arrepentimiento es visto como el modelo a seguir. Seguimos muchas veces el modelo del remordimiento. Recuerda la experiencia de Esaú, una experiencia interesante. Esaú había puesto en como que no servía, como de muy poca importancia la primogenitura, es decir, el deseo y la necesidad y la obligación del primogénito de mantener una lealtad al Señor y de ser el que llevase el nombre de Dios en su descendencia. Él puso eso por baja estima. Cuando su hermano lo arrebata, un error del hermano, no vamos a justificar ese acto, pero Esaú va a su padre y le ruega, dice la palabra que hasta llora. Dame. Lloró amargamente porque se le quitó la primogenitura. Pero ese llanto no es un llanto de arrepentimiento, es un llanto de un poco de rabia, de justicia, de que él creía que merecía. Remordimiento por perder los privilegios. Exactamente, merecía la primogenitura sin haber sido una persona que había valorado ese don. Así que tenemos que recordar esto. ¿Estamos nosotros en qué experiencia? ¿Arrepentimiento genuino o simplemente remordimiento por lo que hemos hecho, pastor? Sí, quizás quiero puntualizar dos aspectos. Aspecto número uno, el verdadero arrepentimiento trae tristeza. Esa tristeza lo que genera el dolor por haberle fallado a Dios, ¿verdad? Haberle desobedecido a Dios. Y es una experiencia sumamente espiritual. Porque el arrepentimiento, ya como lo dijimos, lo produce el Espíritu Santo. Miremos el texto de 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10, dice Dios en su palabra. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, el arrepentimiento, la tristeza de haberle fallado a Dios nos produce ese arrepentimiento para salvación. Ese es Pedro, por ejemplo, pastor. Correcto, correcto. Sí. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ok, entonces está claro aquí que necesitamos que esa tristeza la experimentemos para salvación. Y aquí hay otro elemento. El otro elemento que quiero destacar es un caso que también habla de arrepentimiento genuino, que está en Lucas, el capítulo 18, el versículo 14. Lucas 18, 14. Es la historia del publicano y el fariseo, ¿no? El fariseo que decía, Señor, yo diezmo todo lo que gano, todo yo ayuno 2 veces por semana, etcétera, ¿no? Pero ahí está el publicano que era el cobrador de impuestos ahora con un arrepentimiento genuino golpeándose su corazón. Dice el verso 14 de San Lucas 18. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Escuchen lo que quiero resaltar aquí. ¿Saben que hay personas que son arrogantes espirituales y no son conscientes de su pecado? El mayor pecado es el orgullo, el más grande de los pecados. Y aquí tenemos un hombre orgulloso de su fe, orgulloso de su vida espiritual. Quiero decirles que ese orgullo no es de Dios. Ese fue el mismo pecado que llevó a Satanás a que el pecado entrara pues en el universo, a que surgiera el misterio de la iniquidad, porque Satanás se creía espiritualmente mejor que otros. Sí. Y por eso quería dar un mejor gobierno que el que Dios daba. Ese, que es el mismo espíritu satánico, se manifiesta en nuestras iglesias. Wow, me metí con algo duro. Pero lo que quiero decir es que hay personas que no son conscientes de esa arrogancia, que es pecado. Cuando las personas creen que son más que otras, que saben más que otras, que enseñan más que otras, que predican mejor que otras, que lideran mejor que otras, que presiden mejor que otras. Todo eso, ese orgullo, eso es pura vanagloria. Y disculpen que lo diga con vehemencia aquí, pero es algo que tenemos que despejar de nuestras vidas. Y yo sé que muchos de los que nos escuchan, pues
tienen que saber que algo necesitamos pedir a Dios es humildad. Y debemos venir como el publicano, reconocer que nosotros somos pecadores, venir humillándonos delante de Dios. Amén. Ese es el arrepentimiento genuino. Sí, Johnny. El hecho aquí es que nosotros tenemos que reconocer que el arrepentimiento no lo produce el ser humano. Correcto. Lo produce el Espíritu Santo. Desde Y luego. para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros tenemos que orar al Señor y decirle que nos dé de su Santo Espíritu. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos prácticamente poniendo nuestra vida, nuestro sentido delante de la presencia de Dios para que el proceso de arrepentimiento se genera en nosotros. Cuando el arrepentimiento se genera en nosotros, nosotros nos empezamos a dar cuenta de todas esas acciones dañinas que estamos haciendo, no solamente en nuestra vida, tal vez en nuestra familia, tal vez en la iglesia. Estamos actuando arrogantemente, estamos actuando de formas que no son, pero no nos vamos a dar cuenta hasta que el Espíritu Santo produzca en nosotros. Nos convence. Ajá, exactamente, nos convenza de eso. Entonces, quiero dejar claro tal vez el hecho de qué es arrepentimiento y qué es remordimiento. El remordimiento se enfoca más en el sentimiento y el arrepentimiento se enfoca más en el cambio, ¿sí? Ujú. Que produce el Espíritu Santo en nosotros cuando nos arrepentimos. Gracias, Johnny, por ese punto importante que recalca lo que estamos compartiendo aquí. Es el Espíritu Santo el que trae ese convencimiento a nuestro corazón de nuestro pecado. Como dice, y volvamos a leer allí en Juan 16, versículo 8, Juan 16, 8, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, hay un llamado del Espíritu Santo en manera directa a cada corazón para que comprenda qué es pecado, qué es necesario para ellos, para el ser humano, para las personas, en pasar por una experiencia de un llamado al arrepentimiento y recordar que hay un llamado a un juicio. Y eso es algo importante porque a lo largo de la Biblia, la gente no se da cuenta de que el Señor siempre que llama al hombre, lo llama para prevenirles la destrucción que viene por el pecado que trae esa consecuencia de destrucción. El Señor ha llamado a lo largo de la historia a las personas a arrepentirse antes de que llegue el juicio. No, ya Por ejemplo, ya salió. escuchado Johnny, Pastor Manrique, tenemos desde el inicio de la experiencia, tenemos desde el inicio de la historia una importante muestra aquí. En el libro de Génesis, por ejemplo, tenemos Génesis 6, capítulo 6, versículo 3, donde el Señor tiene que decir tristemente, mi corazón no contenderá más, mi espíritu no contenderá más con el hombre, lo tendré que destruir. Y sin embargo, envía un mensaje de arrepentimiento por 120 años previos al juicio. Es un llamado de arrepentimiento. Viene un juicio, pero hay un llamado de salir del pecado. Sodoma y Gomorra también cayeron sobre ellos juicios. Pero ¿qué hizo el Señor? Envía mensajes previos a ese juicio para llamar a Sodoma y Gomorra de esa vida de pecado, de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Vemos la historia de Nínive, otro ejemplo claro de cómo la experiencia de una ciudad que iba a ser destruida por un juicio de Dios es llamada por medio de su profeta para que no caiga en destrucción. Y así vemos a lo largo del Antiguo Testamento, vez tras vez, cómo el Señor, aún con su pueblo, con el reino del norte, el reino del sur de Israel, enviaba profetas tras profetas para evitarles un juicio, o mejor dicho, que se arrepientan previos a un juicio. Y por supuesto, en el libro de los Evangelios, Juan el Bautista, precursor de Cristo, viene con un mensaje similar: arrepentíos, preparando al pueblo para la vida de Cristo. Y este es el mensaje que también será el clímax del tiempo del fin a través del mensaje de los tres ángeles, un mensaje escatológico donde presenta el Señor un llamado al arrepentimiento para poder pasar por el juicio de Dios y no ser destruidos. Entonces, aquí notamos la necesidad de comprender por qué Dios nos llama al arrepentimiento, porque sabe que si le hacemos caso a esa gracia divina, a ese llamado divino, Dios nos puede salvar de la destrucción que vendrá o viene sobre los pecadores y los que se deleitan en transgredir su santa ley.
Hay un, Adelante, Johnny. adelante. ese llamado que usted menciona, pastor, se encuentra precisamente en 2 de Pedro 3:9, ¿no? Donde dice que el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Buen punto. Es un llamado de Dios al mundo. O sea, Satanás desde el principio está queriendo destruirnos, arrasar con nosotros, y Dios desde el principio está queriendo salvarnos. ¿Sí? Son dos polos opuestos, y Dios está interesado en nuestra salvación, y Él está interesado en que cada uno de nosotros procedamos. O sea, proceder es cambiar, movernos, salirnos de algo para irnos a otro lado, y nuestro Dios está esperando eso para que nosotros podamos ser salvos. Y ese llamado precisamente, como usted lo dijo, desde Génesis sigue hasta Apocalipsis. ¿Sí? Claro. Nuestro Dios nos sigue llamando. ¿Sí? A veces somos nosotros los que por la vida diaria, como ya lo vimos, por nuestras acciones, por todo lo que vivimos hoy en día, no escuchamos ese llamado. Amén. Sí, el llamado contemporáneo, el llamado de hoy a la humanidad, pues es el llamado de arrepentimiento, ¿no? Nosotros decimos y enseñamos que estamos en la iglesia de la Odisea, y el llamado a la iglesia de la Odisea es arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mensaje de juicio. Pero aquí está el llamado para evitar el juicio. Sé pues celoso Y arrepiéntete. y arrepiéntete. Y luego el versículo que tanto conocemos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El versículo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios te está diciendo, mira, arrepiéntete. Aquí estoy yo para conducirte al arrepentimiento. Y comienza una vida nueva. ¿Y para qué es importante arrepentirse? ¿Y por qué esto es tan escatológico? Bueno, cuando hablamos de escatología estamos hablando de los eventos finales, porque es posible que haya alguien que apenas esté comenzando a escucharnos en estos temas, algunos de nuestros nuevos suscriptores quizás en el canal YouTube, pero quiero decirte que escatología significa el estudio de los eventos finales. Así que el arrepentimiento es un asunto 100% escatológico, porque es necesario arrepentirnos si queremos alcanzar salvación. Y luego dice el verso 21 en el mismo 3:20, el mensaje de la Odisea, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice Jesús, y me he sentado con mi Padre en su trono. Para sentarnos en el trono con Cristo necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentirnos pues nos lleva a confesar los pecados. El confesar los pecados y arrepentirnos, apartarnos del pecado, a ir en dirección contraria. Y ahora, si nos apartamos del mal, volver a Cristo. Y es posible que nos esté escuchando alguien que incluso fue miembro de la iglesia. Pues yo quiero decirle que cada persona necesita arrepentirse, confesar su pecado, necesita ahora cambiar de dirección, dejar de hacer lo que estaba haciendo y volver a Cristo, quien le recibe con brazos abiertos para darle la victoria. No existe salvación sin arrepentimiento. Por eso este tema es tan trascendental. Y de paso, este es uno de los temas que más predicamos en la iglesia, porque cada vez que nosotros, los predicadores, estamos en el púlpito, predicamos, hablamos acerca de las cosas, hacemos llamados, que es lo que estamos diciéndole a la gente, arrepiéntete. Y tiene que ser el mismo mensaje de Juan el Bautista, el mismo mensaje a través de todas las edades, se sigue repitiendo hoy en día. Así que 100% escatológico. Gracias, pastor. Y quisiera tal vez leer esta pequeña frase necesaria, importante, que además del sentir de ese arrepentimiento, que también viene con esa experiencia. La Pluma Inspirada nos dice, esto está justamente en la lección del día martes que estamos leyendo, en la párrafo casi final de la lección, dice, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Correcto. Es decir, si es que no me arrepiento con una reforma, un cambio de mente, como mencionaba la palabra griega, no hay realmente arrepentimiento genuino, no hay esa experiencia genuina. La justicia de Cristo, dice allí, no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Ese es el perdón del Dios, esa es la experiencia del arrepentimiento que nos lleva a pedir a Dios, transfórmame, pon en mí tanto el querer como la hacer por tu buena voluntad. Ahora bien,
vamos a entrar en este punto fundamental de la gracia suficiente. ¿Qué es lo que el Señor se presenta cuando estamos con ese sentido genuino de arrepentimiento? De ir al Señor, perdóname por mi pecado, me doy cuenta del error, no porque hay consecuencias que quiero evitar, sino porque siento esa separación de ti. Me doy cuenta de que eso me está destruyendo mi vida, que está apagando el deseo de lo espiritual, estamos llevándome en un camino de perdición. ¿Qué podemos hablar sobre ese aspecto de la gracia suficiente que Dios nos permite tener? Tal vez Pastor Manrico o el Pastor Johnny. Sí, nosotros somos salvos por gracia, no por nuestras acciones. Es bueno que quede claro eso. Nosotros venimos a Jesús como estemos, ¿no? Cuando yo me entregué mi vida a Cristo, yo tenía una vida perdida. Y el Señor me rescató de una cantidad de errores y pecados que cometía. Llegué a los pies de Cristo, ahora soy salvo por gracia. Pero después, escuchen, después de que nosotros somos salvos por gracia, entonces ahora es donde comenzamos a vivir una vida en gratitud a Dios, obedeciendo su palabra. Amén. Entonces, esa gracia suficiente es el regalo de Dios. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. ¿Quién de nosotros merece la salvación? ¿Qué hemos hecho para obtener la vida eterna? Nada. ¿Qué hemos hecho para que nos den mansiones en el cielo? ¿Qué hemos hecho para que nosotros podamos en el futuro, cuando estemos ya en la tierra nueva, ir a disfrutar de conocer de planetas y galaxias que nunca hemos conocido, como así la palabra del Señor lo deja ver? Lo que quiero decir con claridad es que eso es gracia, ese don inmerecido. Pero para obtener ese don inmerecido, por supuesto, necesitamos el arrepentimiento. Y quizás yo quiero hacer énfasis en dos cosas aquí, antes de seguir hablando de esta gracia, y es que esa gracia solo es posible cuando nosotros tenemos bien claro el conflicto, que estamos en un conflicto cósmico. Es el conflicto entre el bien y el mal. Y escuchen esto, el mal nos hace ver cosas que son pecado como si no fueran pecado. Correcto. Entonces, por ejemplo, yo no escucho a veces en las oraciones, o muy poco escucho, que alguien pida perdón por su indiferencia al ir a la iglesia, al hacer obra misionera, por su indiferencia al compromiso con las cosas espirituales, por su indiferencia a veces a estudiar la Biblia. Pedimos, como tú lo decías, pedimos perdón por las cosas grandes, pero la gracia tiene que hacernos caer en cuenta que debemos pedir arrepentimiento por la tibieza, porque hay una tibieza impresionante. Se vive una religión, pero no hay transformación. ¿Qué me refiero con religión? Vamos todos los sábados a la iglesia, pero no hay transformación. Seguimos criticando, murmurando, seguimos chismeando, y algunas personas no creen que eso es pecado. Claro. Algunas personas no creen que el causar división es pecado. Algunas personas no creen que el gritar es pecado. Algunas personas no creen que el decir palabras sin pensar no es pecado. O sea, lo que quiero decir es que aquí quiero ir un poco más profundo y decirles, mis queridos, la gracia de Dios nos cubre, y nos cubre para que cambiemos. Amén. Para que haya un cambio total, para que haya un cambio de conducta, para que cambie la dirección de la vida, para que el carácter se transforme. Cuando la gracia de Dios nos cobija, entonces ahora ya fuimos aceptados, salvos por gracia, comienza un proceso de cambio, que la Biblia lo muestra como santificación. Amén. Y ese proceso de cambio debemos vivirlo, es modificar la conducta, nuestras relaciones tienen que ser mejores. Esa persona áspera deja de serlo, ahora comienzo a ser una persona tierna, dulce, agradable. En otras palabras, ya lo dijo el pastor, no puede existir arrepentimiento sin transformación. No puede, la gracia. Solo puedo decir que yo soy cobijado con la gracia cuando experimento esa transformación. Amén. Porque la gracia me recibió, ahora tengo que experimentarla. Y quizás déjame usar un texto de la Biblia para eso. Quiero que vayan conmigo a Lucas el capítulo 3. Lucas el capítulo 3, versículo 10 al 14. Lucas 3, 10 al 14. Y con esto cierro mi punto. Lucas 3, 10 al 14. Dice Dios en su palabra, miren, está predicando Juan el Bautista. Y dice el versículo 10, la gente le preguntaba diciendo, cuando él predica, arrepentidos, arrepentidos. Entonces la gente le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Versículo 11, él respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Cambio de vida. Ser más dadivosos. Sigue diciendo, el que tiene que comer, haga lo mismo, déle al que no tiene que comer. Cambio de vida. Versículo 12, vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Publicanos, cobradores de impuestos, gente, los parias de la sociedad. Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado, actúen con honestidad.
Y también le preguntaron unos soldados diciendo, el versículo 14, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contestaos con vuestro salario. Noten que el que está predicando arrepentimiento le dice, tiene que cambiar su vida. Amén, pastor. Johnny. El hecho, sabe, pastor, que la gracia viene de Cristo, pero el ser humano la ha convertido en un problema, tal vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gracia ahora a nosotros nos hace ser más pasivos. La vida cristiana es activa. La vida cristiana tiene que ser una vida de acción. Nosotros tenemos que estar no solamente predicando, sino haciendo, ¿sí? Hace un par de semanas yo le predicaba a la iglesia, si tú quieres que venga Cristo, pero no estás predicando, no estás dando un estudio bíblico, no estás compartiendo de Dios, tú en realidad no quieres que venga Cristo. Claro. ¿Sí? Porque no estás haciendo, ¿sí? Incluso me atrevería a decir que las personas que se van a ir al cielo van a ser aquellas personas que están predicando de Cristo. ¿Sí? Van a haber personas que las circunstancias van a cambiar, pero si tú estás con salud, si tú estás con todo lo que Dios te ha dado y no estás predicando de Cristo, prácticamente tu corazón no desea que venga Cristo, estás cómodo en lo que estás haciendo. La gracia nos ha hecho olvidarnos de lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque la gracia, antes cuando alguien violaba el sábado era apedreado. Cuando alguien decía palabras blasfemias, ¿sí? Entonces, ahora la gracia ha hecho que muchas personas, muchos cristianos, menospreciemos la bondad de Dios, ¿sí? Menospreciemos la gracia de Dios. Este puede ser un problema hoy en nuestros días y va a ser un problema en el tiempo del fin. Si presentan una gracia barata, yo he escuchado varios teólogos que hablan de la gracia barata, esa gracia que no está de acuerdo a la palabra, sino esa gracia que permite todo. Entonces ya una vez salvos, siempre salvos. Puedo hacer lo que quiera. Eso no enseña la Biblia. Y queremos, por este gran punto, la forma más clara de entender esta preciosa gracia es justamente usando el lenguaje que en el día jueves de la vestidura más costosa que el Señor quiere darnos. Claro. Es quitar la vestidura vil y sucia y poner sobre nosotros la vestidura de la justicia de Cristo. Es el manto más precioso, pero es un manto que debe permanecer con nosotros. No es solamente una declaración forense, únicamente decir, eres ya, te quito el pecado, estás limpio, te perdono, pero es permanecer en esa experiencia de relación con Dios, donde esa gracia nos lleva a un poder de transformación. Usando la parábola de Mateo 22, sobre la parábola de las bodas, notamos allí de que esta es la experiencia donde Dios está esperando que apreciemos ese don divino de la gracia, de su Santo Espíritu, de recibir esa justicia de Cristo y guardar las vestiduras. El llamado de Apocalipsis es, entre los que guardan sus vestiduras, los que mantienen esa experiencia de relación con el Señor, dependencia con Cristo, para que esa justicia divina haga en nosotros no solamente la obra de perdonarnos, pero transformarnos por su gracia a vivir una vida victoriosa con Cristo Jesús. Y ese plan viene plasmado en el plan de salvación. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, nuestro Dios los buscó, los llamó. Ellos perdieron, al cometer pecado, perdieron su vestidura que los cubría, esa santidad que los cubría. La vestidura de luz la perdieron exactamente, esa vestidura de luz. Ellos la perdieron por el pecado, pero ellos, ¿cómo se quisieron cubrir su desnudez? Con hojas de higuera, ¿sí? Una solución... justicia humana. Sí, exactamente, ¿no? Pero llega nuestro Señor Jesucristo y los cubre con vestiduras de pieles, de un cordero que fue sacrificado por sus pecados, así como por nuestros pecados, simbolizando precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que desde el momento en el que entra el pecado, toda aquella persona que acepta a Cristo Jesús es revestida por su justicia, ¿sí? Amén. Es revestida por su justicia, y esto nos lleva al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, si no me equivoco. Apocalipsis, capítulo 7. Versículo 13 en adelante, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije,
Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, nosotros vamos a ser revestidos de justicia de Cristo cuando nosotros nos acercamos para cambiar nuestra vida por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Amén, amén. Queremos concluir con este pensamiento que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12, donde dice, siembren para ustedes en justicia, en cosechas de amor. Este es el principio que Dios quiere que tengamos, que escuchemos ese llamado a arrepentimiento para poder cultivar ese amor, esa justicia que Cristo nos promete tener. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos aquí la semana que viene para seguir estudiando la palabra del Señor. Bendiciones para ustedes.